Muy buenas equipo, bienvenidos al podcast de Audio Temario de Navarro Bomber, el podcast donde podrás escuchar los principales manuales de referencia en las oposiciones a bombero y de esa forma seguir estudiando mientras te desplazas en coche, en metro, en autobús o realizas tareas en casa. Recordad que tenéis a vuestra disposición todo el contenido de nuestra Academia de Bomberos online en nuestra página web www.navarrobomber.academy, donde encontraréis cientos de clases de todo el temario, generador de test con decenas de miles de preguntas, centenares de exámenes con clases de explicación y corrección, preparación física, nutrición personalizada, cursos de técnicas de estudio, Anki y absolutamente todo lo que necesitas para superar con éxito las oposiciones a bombero. Sin más, os dejo con el audio tema de hoy y espero que os sea de ayuda. Manual del IVASPE, tema 2. Desarrollo de incendios en interiores. Punto 2. Desarrollo de incendios. Hasta aquí hemos visto cuáles son los factores que hacen posible que un incendio se inicie y progrese, así como los efectos que produce en un recinto cerrado. En esta sección vamos a analizar que, aunque resulte cierta la expresión de que cada incendio es diferente, lo cierto es que todos siguen unas pautas muy concretas y, de hecho, los procesos que tienen lugar en su desarrollo son iguales. Lo que realmente los hace diferentes, y esto también es cierto, son las condiciones particulares que en cada uno de ellos se dan y que son lo que realmente le imprimen su personalidad propia. Vamos a analizar cuáles son estas claves y de qué manera influyen. Para que un incendio se desarrolle desde el material que comienza a arder inicialmente, el calor debe ser transmitido más allá de dicho material hacia otras fuentes de combustible adicionales. En la primera etapa de un incendio, la tasa de calor liberado aumenta y se va conformando un cojín de gases procedentes del incendio a través de una columna de convección. En términos generales, podemos decir que el efecto que produce un objeto cuando arde en el interior de un compartimento cerrado depende principalmente de dos factores: la energía liberada y la velocidad de la combustión, o tasa de pérdida de masa. Inicialmente, los gases calientes que se acumulan a nivel del techo calientan las paredes y el propio techo. Las capas de gases calientes, junto con los cerramientos, radian calor hacia la superficie del combustible y ambos efectos hacen que aumente la velocidad de combustión. Por otra parte, los huecos de ventilación, puertas, ventanas, etc., pueden limitar la disponibilidad del oxígeno necesario para la combustión. Consecuentemente, no todo el combustible que se genera se quema, lo que da lugar a un aumento de la concentración de los gases no quemados y al descenso de la tasa de calor liberado. En el siguiente gráfico podemos observar la velocidad de combustión de un objeto que arde en el exterior comparado con la combustión del mismo objeto en un recinto cerrado, con una abertura. Las superficies calientes de los cerramientos y la capa de gases calientes transfieren calor al combustible, haciendo que la velocidad de combustión aumente en el caso del recinto cerrado. El desarrollo de incendios en recintos cerrados es mucho más complejo que los declarados en espacios abiertos. A nuestros efectos consideraremos como recinto cerrado a una habitación o espacio cerrado en el interior de un edificio. Se define como incendio de interior al incendio que transcurre en un espacio como el definido. El crecimiento y desarrollo de un incendio en un recinto cerrado está habitualmente controlado por la disponibilidad de combustible y de oxígeno. Cuando la cantidad de combustible para ser quemado es limitada, se dice que el incendio está controlado por el combustible, es decir, se dispone de la cantidad suficiente de aire, por lo que es la cantidad de combustible la que limita la velocidad de crecimiento del incendio. Cuando la cantidad disponible de oxígeno es limitada, se dice que el incendio está controlado por ventilación. Cuando se alcanza esta condición, no existen limitaciones respecto a la cantidad de combustible implicado en el incendio, ya que posiblemente en este momento todos los materiales del recinto estén implicados en el incendio, pero no se dispone de la suficiente cantidad de oxígeno para que la combustión se mantenga. Con el fin de facilitar la comprensión del desarrollo de incendios en recintos cerrados, comúnmente se divide su evolución en etapas. Estas vendrán determinadas por diferentes variables del entorno, aunque nosotros centraremos su análisis en las temperaturas que se desarrollan dentro del recinto. Apartado 2.1. Fases en el desarrollo de un incendio. Las etapas en las que se divide el estudio de la evolución de un incendio en un compartimiento se establecen de acuerdo con la evolución de la temperatura durante el proceso.
En la siguiente figura se muestra una curva idealizada de la variación de la temperatura con respecto al tiempo a lo largo del cual se desarrollan las etapas, en el caso en que no se intervenga sobre el incendio. Walton y Thomas establecieron estas etapas de la siguiente forma. Etapa 1, ignición, etapa 2, crecimiento, etapa 3, flashover, etapa 4, incendio totalmente desarrollado y etapa 5, decaimiento. Ignición. Cuando se habla del inicio de un incendio, comúnmente se utiliza el término iniciador del incendio. Este término se utiliza para hacer referencia al objeto que da lugar al incendio. Vamos a comenzar el análisis del progreso de estos incendios. El punto de partida se establece cuando un objeto comienza a arder. Un factor fundamental para el desarrollo del incendio es si el objeto que comienza a arder puede constituir una fuente de combustible suficiente por sí mismo o si hay más materiales combustibles cerca de él. Si el incendio no progresa, permanecerá controlado por el combustible y éste arde por sí mismo. Cuando el incendio está controlado por el combustible, el calor liberado depende de la disponibilidad de combustible. En esta situación se dispone, por tanto, de suficiente oxígeno para que arda todo el combustible. Por otra parte, cuando el incendio pasa a estar controlado por la ventilación, es la cantidad de oxígeno e indirectamente el tamaño de las aberturas de lo que va a depender el calor liberado. También resulta crucial la disposición del combustible en el comportamiento del incendio. ¿De qué manera evoluciona entonces el incendio? En la medida en la que el incendio avance, la tasa de calor liberado aumentará. De esta manera, el calor desprendido por el objeto que comienza a arder en primer lugar provocará el incendio de los que se encuentren más próximos a él. Resulta habitual hacer referencia al objeto o material donde comienza el incendio como inicio del incendio. Puede tratarse de un sofá, una vela sobre una mesa, etc. Comencemos con el inicio del incendio. En teoría existen dos posibles vías de evolución para el incendio una vez éste ha comenzado. Puede detenerse o crecer. El primer escenario, el fuego se detiene, es muy fácil de manejar desde el punto de vista táctico. A menudo habrá gases de incendio en el recinto, pero el foco del incendio será muy fácil de extinguir. En el segundo escenario, el incendio crece, debemos prestar algo más de atención. La disposición y el tipo de materiales combustibles en el recinto serán fundamentales para que el incendio continúe. Los materiales porosos y los fabricados a base de madera, aglomerado, que componen el mobiliario, contribuirán a un desarrollo del incendio rápido. Los materiales plásticos, sobre todo cuando los suelos son de madera, son la causa de que el incendio se propague muy rápidamente debido a que gotean y forman charcos que se incendian en el suelo. Tal como se hizo mención en los apartados anteriores, es importante entender el proceso de ignición de los materiales y la forma en que se propagan los diferentes tipos de llamas, para poder ser capaces de comprender cómo aumentan la intensidad del fuego. Etapa inicial del desarrollo del incendio. Crecimiento. Hasta aquí hemos visto el proceso físico que da lugar a la ignición y a la evolución de las llamas. A partir de ahora vamos a describir el proceso químico, el cual adopta un papel significativo en el desarrollo del incendio y que permite su evolución. El proceso químico relacionado con el proceso puede ser complejo, pero en la mayoría de los casos resulta fácil para los bomberos identificar estos procesos. Para comprender lo que ocurre en esta etapa, debemos familiarizarnos con los conceptos de gases no quemados y de llamas premezcladas y de difusión, así como con los procesos químicos que ya definimos en anteriores apartados. Imaginemos una situación donde la capa de gases del incendio se está comenzando a formar bajo el techo, mientras que la intensidad del incendio continúa creciendo. ¿Qué ocurre con los gases del incendio que se acumulan bajo el techo y qué puede ocurrir en el recinto si estos gases comienzan a arder? Todavía nos encontramos en la etapa inicial del desarrollo del incendio en la que éste comienza a crecer y donde la intensidad del incendio aumenta como consecuencia de que las tasas de pérdida de masa y de emisión de calor que la acompaña están aumentando. Para poder llevar a cabo una intervención de la manera más eficiente posible, es importante familiarizarse con lo que ocurre durante la etapa inicial del desarrollo de un incendio. El proceso que tiene lugar en el interior del recinto incendiado en esta etapa es altamente complejo. Todavía nos encontramos con un incendio controlado por el combustible, lo cual implica que se dispone del volumen de oxígeno suficiente para que se queme el combustible. Cuando la cantidad de oxígeno en el interior del recinto es suficiente para la combustión, el hecho de que el recinto se encuentre abierto o cerrado no influye.
Este es un escenario habitual a la llegada de las dotaciones de bomberos al lugar del incendio. Es entonces cuando es muy importante ser capaz de determinar si el incendio se encuentra controlado por el combustible o por la ventilación, ya que esto condicionará el tipo de actuación que deberá llevarse a término. Si el incendio está controlado por el combustible, la tasa de calor liberado no se incrementará cuando la puerta se abra y no será necesario preocuparse de que los gases de incendio se inflamen rápidamente. Gases de incendio y tasa de calor liberado. Cuando el incendio crece, en la medida en que aumenta la tasa de calor liberado, tienen lugar una serie de procesos complejos en la capa de gases del incendio. Bajo determinadas circunstancias, estos gases pueden arder. Para que esto ocurra, necesitamos disponer de suficiente combustible y oxígeno presentes, así como de algún tipo de fuente de ignición. Si los gases del incendio se inflaman, el incendio se propagará muy rápidamente y en determinados casos también aumentará la presión, lo cual afectará tanto a las personas como a la estructura del recinto. Columna, pluma del incendio. Cuando un material sólido se calienta, comienza a emitir gases. Este proceso se conoce como pirólisis. Habitualmente, la pirólisis comienza cuando el rango de temperaturas oscila entre los 100 a 250 grados centígrados. Son los gases de la pirólisis los que comienzan a arder cuando se mezclan con el oxígeno. El proceso de pirólisis implica una descomposición química en la que constituyentes complejos de la materia se transforman en otros más simples. Parte de los gases que se acumulan en la superficie del combustible no arderán en la zona de llama. Estos gases no quemados se incorporarán a la columna ascendente y pasarán a formar parte del cojín de gases de incendio. Vamos a describir en qué consiste la columna del incendio, o tal como se define en inglés en los manuales técnicos, la pluma del incendio, ya que por diferentes motivos esta determina el desarrollo del incendio. La columna tiene lugar por lo general cuando una llama de difusión se propaga a través del material combustible. Dado que en la masa gaseosa se registran diferentes temperaturas, también se dan zonas de diferentes densidades. La parte caliente de la masa gaseosa, la cual tiene la densidad más baja, ascenderá sobre los gases del entorno, los cuales se encuentran a una temperatura inferior y que por lo tanto son más densos. Este efecto tiene lugar sobre el foco del incendio. La columna está constituida por el flujo de gases calientes que se forman sobre una llama natural. La propiedad de la columna del incendio depende del tamaño del incendio, es decir, de la tasa de calor liberado generada por el incendio. Estas propiedades influyen en el desarrollo del incendio en aspectos tales como la rapidez con que el edificio se llena de gases de incendio y el impacto del calor que deben soportar las estructuras circundantes. Gases de incendio no quemados. Siempre que tiene lugar una combustión en la que el aporte de oxígeno sea insuficiente, se generan gases de incendio no quemados. Sin embargo, aun cuando el aporte de oxígeno sea el suficiente para que todo el combustible pueda arder, siempre se llegarán a formar gases de incendio no quemados. Los productos combustibles que se encuentran en los gases de incendio se originan, por un lado, en la pirólisis de los materiales que no están en contacto con el foco del incendio, como habitualmente la temperatura a nivel del techo es alta, los materiales combustibles del techo van a pirolizar, y por otro lado, por la combustión incompleta del foco del incendio. Cuanto más incompleta sea la combustión, más productos combustibles habrá en el cojín de gases del incendio. Cuanto más pobre sea el acceso de aire, más incompleto será el proceso de combustión. De esta manera aumenta la probabilidad de que el cojín de gases se inflame. Flashover. La última etapa de la fase de crecimiento es la que se denomina flashover. Vamos a definir los mecanismos que pueden hacer que en un incendio se produzca un flashover. Los requisitos previos básicos para que esto suceda es que exista la cantidad suficiente de combustible en relación con el volumen del recinto. El incendio tendrá posibilidades de progresar hacia un episodio de flashover si existen aperturas en el recinto. También se describirá qué es lo que ocurre en el cojín de gases de incendio durante la transición de un incendio en la etapa de crecimiento a la etapa de totalmente desarrollado. Finalmente, también resulta particularmente interesante analizar qué tipo de llamas se producen en un flashover. En nuestro camino en la evolución del incendio todavía nos encontramos con el tramo ascendente de la curva de crecimiento del incendio. Hasta este punto se ha definido la manera como se comporta el incendio en la etapa inicial de su desarrollo. No se ha tomado en consideración ninguna abertura en el recinto, pero se ha asumido que el incendio aún se encuentra controlado por el combustible. Todavía no se ha alcanzado la situación donde el incendio se ha propagado a otros objetos en el recinto.
Al presumir que el incendio se encuentra controlado por el combustible, damos por sentado que existe un acceso de aire, el cual permite que el proceso de combustión continúe. Sin embargo, el incendio puede evolucionar de diferentes formas. El momento en el que el incendio pasa a estar controlado por la ventilación variará de acuerdo con una serie de factores. La descripción que se va a hacer a continuación no pretende ilustrar todos los posibles casos que se puedan dar en el desarrollo del incendio, ya que éste puede hacerlo de muy diferentes maneras. La siguiente figura pretende ser una representación de la evolución de dos escenarios básicos de incendios. Primer escenario: el incendio dispone de una vía de acceso de aire y este continúa con su desarrollo. El calor aumenta en el cojín de gases del incendio y comienza a radiarse calor hacia las partes inferiores del recinto. Este proceso será capaz de acelerarse conduciéndonos a lo que se denomina flashover. Los episodios de flashover, en ocasiones, tienen como resultado la muerte de personas, por lo que es importante estar familiarizados con las situaciones que pueden acabar desarrollando este tipo de evento. Cuando un incendio en su etapa inicial evoluciona hacia un flashover, en teoría no existe posibilidad de supervivencia para ninguno de los ocupantes del recinto. En consecuencia, es muy importante atacar el incendio antes de que alcance la situación de flashover. Por este motivo, los bomberos deben disponer de los conocimientos básicos para comprender cuáles son los factores que intervienen en el desarrollo de un incendio en un recinto cerrado, es decir, de aquellos factores que pueden hacer que el incendio acabe en una situación de flashover. Definición de flashover. El flashover se ha utilizado como concepto al menos durante los últimos 50 años. Su definición ha sido imprecisa en algunos momentos, lo que ha provocado que en los últimos años se hayan desarrollado diferentes interpretaciones sobre este concepto. Sería deseable que todos estuviesen de acuerdo en aceptar una misma definición, una definición ISO, por ejemplo, que cualquiera pudiera utilizar en cualquier parte del mundo, con independencia de que se trabaje en un servicio contra incendios, en el sector de las empresas aseguradoras o en cualquier consultoría. La definición de flashover de la ISO es la siguiente. Flashover es la transición rápida al estado donde todas las superficies de los materiales contenidos en un compartimento se encuentran involucradas en un incendio. Sin embargo, esta definición puede explicarse con mayor detalle, de tal manera que podemos clarificarla de la siguiente forma. Durante el incendio de un compartimento se puede alcanzar una etapa donde la radiación térmica procedente del incendio, los gases calientes y las superficies calientes de los cerramientos den lugar a que las superficies de todos los materiales combustibles contenidos en el compartimento pirolicen. Esta transición súbita y mantenida de un incendio en etapa de crecimiento a un incendio en etapa de totalmente desarrollado es aquello a lo que se denomina flashover. Siempre que se alcanza una situación de flashover, el incendio acaba evolucionando a un incendio totalmente desarrollado. Se podría describir el flashover como el tiempo que transcurre desde que el incendio se manifiesta hasta que la totalidad del recinto es consumido por las llamas. La geometría del recinto es uno de los factores que influyen en el tiempo que tarda en desarrollarse este periodo. En la descripción que se ha hecho se asume que al principio el incendio se encuentra controlado por el combustible, es decir, el recinto tiene una abertura. Cuando se produce el flashover, el incendio pasa a estar controlado por ventilación. Esto tiene su explicación en el hecho de que todos los productos de la pirólisis que se están generando en el recinto no pueden arder en el mismo lugar donde se producen debido a la carencia de oxígeno. Los gases no quemados se inflamarán en el exterior del recinto, lo que se hace evidente por la aparición de llamas. Condiciones necesarias para que se produzca un flashover. A través de numerosos ensayos a escala real llevados a cabo en Suecia y en otros países, se ha observado que para que se produzca un flashover, el incendio necesita superar cierto nivel crítico, el cual se establece en base al calor liberado en kilovatios. Este nivel depende principalmente del tamaño del recinto, las propiedades térmicas de los cerramientos y de las superficies de ventilación. También es necesario que exista una cierta cantidad de combustible o superficie incendiada. Hablando en términos generales, cuando la temperatura supera el valor de los 600 grados centígrados en el cojín de los gases de incendio, la mayoría de gente considera que el flashover ya ha ocurrido. De forma similar, la mayoría de gente considera que un nivel de calor radiante por encima de los 20 kilovatios por metro cuadrado es suficiente para que se produzca un flashover en el interior de un recinto.
Evaluación del riesgo. Es importante ser capaz de evaluar el nivel de riesgo en determinadas situaciones durante las operaciones de rescate. La seguridad de los bomberos bajo ninguna circunstancia debe quedar comprometida. Los buceadores en humo son particularmente vulnerables, ya que a menudo trabajan en condiciones peligrosas y su trabajo consiste en la búsqueda de personas en áreas llenas de humo. Las condiciones pueden cambiar de forma drástica en tan solo unos segundos. Por lo tanto, es de vital importancia que tanto los buceadores de humo como el resto de los miembros de la dotación que trabajan fuera del edificio estén muy familiarizados con las señales o signos que indiquen que se puede producir un flashover. En algunas ocasiones necesitamos estar preparados para actuar de inmediato. El color de los gases del incendio se utiliza a menudo como uno de estos signos, pero esto no es suficiente. Para tener una idea precisa de cuando un flashover es inminente, se debe ser capaz de sopesar una serie de diferentes indicadores. Color de los gases del incendio. El color de los gases del incendio no ofrece la suficiente información acerca de la inminencia de un flashover. Esto se debe a que no existe una conexión real entre el color y lo peligroso que puede ser la situación. En muchos casos, el color de los gases del incendio depende de que el incendio muestre llamas o esté latente. Algunos de los gases que a continuación se describen se consideran peligrosos según la literatura especializada consultada. Humos densos y espesos de color negro. A menudo se forman cuando se queman hidrocarburos y contienen hollín, el cual les confiere ese color negro típico. Cuanto peor ventilado esté el incendio, mayor cantidad de productos no quemados se producirán. Cambios rápidos de color en el cojín de gases de incendio, de densos y negros a amarillos o amarillo grisáceo. Humos de color amarillo, debidos al contenido en nitrógeno y azufre de los polímeros como el material de los neumáticos. Nubes espesas y ondulantes de humo amarillo. Humo blanco y frío, por ejemplo, como el de la combustión latente de la goma espuma. Estos son solo algunos ejemplos de lo que el color de los gases de incendio aparentemente puede indicar. Dado que la densidad y el color de los gases de incendio también dependen del tipo de material que está ardiendo, necesitamos saber tanto el contenido de la habitación incendiada como su geometría. Como el examen de los gases de incendio algunas veces se tiene que hacer de noche en calles con diferentes tipos de iluminación o utilizando otras fuentes de luz, esto hace que el problema se agrave cuando se trata de utilizar el color como un elemento identificador lo suficientemente aceptable de lo que está generando el incendio. El riesgo de los incendios en los que se ven implicados plásticos, donde se generan gases de incendio explosivos, es mayor cuando se trata de goma espuma. Las fuentes de ignición como cigarrillos, que no presentan llama, pueden dar lugar a incendios latentes que emiten gases de incendio grises y fríos. Es muy fácil malinterpretar estos gases de incendio. Normalmente la cantidad de goma espuma presente en las casas no es suficiente como para que se alcancen las concentraciones necesarias para que se genere una explosión. También existen otros materiales, los cuales, en ciertas condiciones de ventilación, pueden emitir gases de pirólisis de color gris blanquecino. A menudo, el color viene determinado por la condición de que el incendio sea latente o se desarrolle con llama. Signos que indican la inminencia de un flashover. La temperatura del recinto es un factor crucial en la progresión de un flashover. A continuación se muestra un listado de algunos de los signos que pueden ayudar a predecir un flashover. En algunos casos se añade al listado el color de los gases de incendio o cualquier cambio en su color. Empezamos con la lista. 1. La temperatura en el recinto aumenta de forma drástica. Parece como si el incendio se acelerase. Cuando la temperatura aumenta, la diferencia de presión entre el recinto y su entorno también aumenta. La posición del plano neutro en la abertura, es decir, la posición donde la diferencia de presión es nula, descenderá rápidamente. 2. Las llamas comenzarán a aparecer en la cara inferior del cojín de gases. 3. Dado que la temperatura está aumentando, el flujo de gases del incendio que sale a través de las aberturas también aumentará. Este fenómeno se puede observar fácilmente por el personal de la dotación que se encuentra fuera del edificio. 4. Todas las superficies inflamables emiten gases de pirólisis, como consecuencia del drástico incremento del nivel de radiación en el recinto. Los objetos del recinto están generando humo. 5. Las llamas comienzan a propagarse a lo largo del techo.
Existen dos causas posibles para que esto ocurra. El material del techo es inflamable, lo que hace que las llamas se propaguen a lo largo del techo, o las llamas que provienen del foco del incendio son mayores que la altura del techo. En ambos casos, con las llamas propagándose a lo largo del techo, se produce un nivel de radiación significativo que se radia en todas las direcciones del recinto, lo cual implica que puede pirolizar más combustible. La transición entre un incendio localizado en un punto a un incendio que abarca el recinto completo ocurrirá muy rápidamente bajo determinadas condiciones. En los ensayos realizados a escala real, el periodo desde que la situación del incendio es de calma hasta que se produce el flashover puede ser muy corto, alrededor de 20 segundos. Desarrollo de la acción. Como puede suponerse, el objetivo de la acción a desarrollar será el de intentar apagar el incendio antes de que el flashover se produzca, en cuyo caso las tareas dedicadas al salvamento de vidas, de la propiedad y del entorno serán mucho más sencillas. Evidentemente, los riesgos a asumir en la intervención deben evaluarse en relación a lo que se pretende lograr con la actuación. Como ya se ha tratado anteriormente, el desarrollo de un incendio en algunas ocasiones se puede acelerar de una manera inesperada, lo cual puede traer problemas, especialmente cuando se trata de acceder mediante rutas de penetración largas. Debe entenderse perfectamente que los signos o señales de alarma que se han descrito solo pueden avisar de la inminencia en la aparición de un flashover con pocos segundos de antelación, con lo que el tiempo de respuesta por parte de las dotaciones a reaccionar será muy corto o inexistente en algunos casos. En consecuencia, la comunicación entre el jefe de la unidad y su dotación es totalmente vital. También es importante tener en cuenta que el uso de una lanza normal no es suficiente para incendios cuya tasa de calor liberado exceda de valores comprendidos entre los 15 a 20 megavatios. Estos valores son superiores a los que se desarrollan en el incendio de un apartamento normal, pero en incendios donde los cristales se han roto se pueden alcanzar valores próximos a estos niveles. Si se conoce el dato del tamaño de las aberturas, se puede calcular la tasa de calor liberado para incendios controlados por ventilación. Incendio totalmente desarrollado y etapa de decaimiento. Como se ha explicado, tras la aparición de un flashover, se entra en la etapa de incendio totalmente desarrollado en el incendio. Durante esta nueva etapa, algunos de los procesos de combustión que tienen lugar lo hacen en el exterior del recinto. Esto se debe a que el incendio se encuentra controlado por ventilación, motivo por el cual se genera un exceso de gases combustibles. La consecuencia de esta situación es que las llamas escapan al exterior del recinto a través de los huecos de ventilación. Un incendio totalmente desarrollado en un recinto puede prolongarse por mucho tiempo, en algunas ocasiones incluso varias horas, dependiendo de la cantidad de combustible que haya en el interior del recinto. El rango de temperaturas que habitualmente se alcanza está comprendido entre los 800 y 900 grados centígrados. En la medida en que quede combustible disponible en el recinto y se disponga del adecuado aporte de oxígeno para mantener el proceso de la combustión, la temperatura se mantendrá en esos niveles. Durante mucho tiempo ha habido una gran exigencia en cuanto a los requisitos que deben cumplir los elementos estructurales de los edificios para que dispongan de una capacidad portante suficiente para resistir un incendio. De acuerdo con los datos estadísticos que se disponen, son raros los casos de seres humanos heridos o muertos en incendios debido al colapso de la estructura del edificio, salvo tal vez en algún caso concreto como en las Torres Gemelas en Nueva York. Existen razones de peso por las que imponer estas exigencias, especialmente en el caso de los edificios que no pueden ser completamente evacuados durante el transcurso de un incendio. Es importante para los servicios de extinción saber que pueden confiar en la capacidad portante de las estructuras. La estructura portante varía en función del tipo de edificio. Resulta habitual clasificar los edificios en base a su capacidad de resistir el efecto de un incendio durante un periodo de varias horas. Otros factores que influyen en un incendio totalmente desarrollado en un recinto son 1. Cantidad y tipo de material combustible. 2. Intensidad, forma y disposición de estos materiales. 3. Cantidad de aire disponible. 4. Tamaño y geometría del recinto. 5. Propiedades de la estructura que delimita el recinto. La etapa o periodo de decaimiento puede durar mucho tiempo y es muy común en este caso que el incendio vuelva a pasar a estar controlado por el combustible. Durante esta etapa los incendios latentes son muy comunes. Los materiales fabricados en acero son muy sensibles al calor y pierden la mitad de su resistencia a la rotura a los 500 grados centígrados.
El hormigón mantiene alrededor del 75% de su resistencia a 500 grados centígrados. El grosor de las estructuras de madera se reduce como resultado de la combustión generándose una capa de carbón. Las vigas de madera pierden espesor, lo que provoca su fragilidad. Contra menor sea su sección transversal, menor resistencia tendrán.